Estamos en contacto hoy en el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya con el doctor López Goldaracena, a quien conocemos desde hace mucho tiempo y que acaba de presentar un libro que realmente nos ha llamado especialmente la atención y que tiene que ver con el Diccionario Jurídico Popular. Dicho así, parece una publicación técnica, y lo es. Es una publicación además que ha llevado mucho tiempo de elaboración, ya nos va a estar contando Oscar, pero además es un material de difusión, de divulgación, y se espera que muchas personas puedan acceder a él por una premisa que justamente está planteada allí eh, eh, en el propio libro, y es que, bueno, no conocer la norma no nos exime de responsabilidad. Oscar López Goldaracena, un placer estar en contacto y tomar contacto además con esta publicación. El placer es mío y agradecerte y agradecerles a todos la posibilidad de compartir este momento con ustedes. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se Mira, gesta? y ubicándonos en el tiempo, tendríamos que ubicarnos más de 20 o más años atrás, más de 20 años atrás. Yo comencé a escribirlo hace más de 20 años. Y el origen fue un cúmulo de circunstancias, ¿verdad? Pero uno comienza a ejercer la profesión de abogado y se da cuenta de un mito, en realidad, de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entre comillas, la ignorancia de la ley no sirve de excusa es un principio de derecho establecido en nuestro Código Civil y en todos los códigos, en todas las legislaciones actuales, ¿verdad? Eh, Digo, ¿cómo? Es algo que me rechinaba, me rechinó siempre, porque es en realidad lo que le da fuerza vinculante a la convivencia social. Es decir, bueno, la ley, ¿qué es? Es una parte del derecho. El derecho no es solo la ley. Ahora lo vamos a ver un poquito, ¿no? El derecho son las normas, las reglas que nos dimos para vivir en sociedad. Son las reglas que nos dimos para convivir en sociedad. Con una particularidad, son reglas obligatorias, son reglas que si se violan generan responsabilidad, tienen una sanción y se pueden hacer cumplir por la fuerza. Es decir, el derecho no se limita a la ley, o sea, el derecho es la Constitución de la República, los tratados internacionales, las normas de derecho internacional general, que muchas veces hablábamos, el jus cogens, las que están por encima de todos los estados, ¿verdad? Aquellos principios inderogables, los decretos del Poder Ejecutivo, las resoluciones ministeriales, todo genera derecho, normas que regulan nuestra vida en sociedad. Pero hay un principio que es la ignorancia de la ley, la ignorancia del derecho no te exonera de responsabilidad a nadie. Es decir, ¿y qué ocurre? Como toda ciencia, en este caso una ciencia social, la ciencia jurídica tiene el derecho tiene sus palabras técnicas, sus conceptos, sus vericuetos, su forma de ser interpretado, la manera como se elabora el mismo derecho. Tiene un lenguaje. Pensemos, hay un lenguaje. Y hay lenguajes técnicos en todas las profesiones, en todos los oficios, ¿verdad? Uno escucha hablar a veces hasta desde un albañil, un arquitecto, un ingeniero, un médico, cuando habla en términos técnicos, un ingeniero en comunicaciones, un operador de radio, ¿verdad? Hablan en términos técnicos, un periodista, y, y, y esa es la forma como se expresan determinados conceptos, porque los que están en eso saben lo que quiere decir. Ahora, ¿cuál es el problema con el derecho? Con esas reglas de convivencia obligatoria, porque no se olviden que todos los días, desde que nos levantamos hasta nos acostamos, muchas veces estamos celebrando de repente decenas de contratos, estamos viviendo con el derecho plenamente, a veces no nos damos cuenta, pero las reglas, lo que regula, las normas que regulan nuestra vida en sociedad, es el derecho, las que son obligatorias, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia de esos los oficios, profesiones, el lenguaje del derecho no puede quedar reducido a los abogados, a los jueces, a los fiscales, a los gobernantes, porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es un mito. La gente no conoce toda la ley, no conoce todo el derecho, ni siquiera los que estamos en esto, los operadores del derecho, los especialistas, los abogados, no conocemos todo el derecho. Hay que estudiar permanentemente, pero no se conoce todo. Porque además es inabarcable, Álvaro, es inabarcable desde el punto de vista
la inteligencia, ¿verdad? Y hace más de 20 años, ¿cómo le explicas a una familia que tuvo un problema civil, por ejemplo, con un contrato, por las palabras que dice el contrato? Recuerden, muchos de ustedes habrán firmado contratos que dice, constituyo domicilio en tal lugar. No, pero mire, doctor, me mudé. Y bueno, pero el problema de que la constitución de domicilio implica una serie de consecuencias legales, pim, pum, pam. ¿Cuántas veces firmas un contrato que te dice la mora automática o habla la palabra mora? ¿Qué quiere decir? La gente habla un cedulón, un oficio, el despacho, el juez, sí. Cantidad de palabras técnicos, pero palabras que refieren a conceptos, a reglas que si se ignoran, si no se conocen en la realidad por el común de la gente, ¿verdad? Muchas veces se violan las normas, se incurre en responsabilidad por desconocimiento, sin embargo eso no se puede utilizar como defensa. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Hace más de 20 años, ¿cómo le explicás a una familia que por ignorancia del derecho tiene un problema o está a punto de perder una propiedad, por ejemplo? Como que es algo que me pareció siempre muy injusto, pero sin embargo es un principio de cohesión social, porque lo establece el mismo derecho. O sea, el mismo derecho establece que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Por otra parte, si se pudiera alegar siempre la ignorancia de la ley, sería un caos la convivencia social. Pero en el momento actual, el grado de evolución actual de nuestra convivencia social, el derecho no se difunde en términos populares. No se difunde, no se aterriza. Y eso es algo que hace más de 20 años me llevó, que en determinado momento digo, no, vamos a tratar de explicar con palabras coloquiales, no en lenguaje técnico absoluto, pero sí con rigor técnico, algunos conceptos jurídicos, no palabras, conceptos jurídicos. Y así fue que comenzó. En aquella época no había Windows, por ejemplo. De eso sí me acuerdo. Y fue como a lo largo de mi vida, porque mientras tanto pasó una vida vivida, ¿no? O sea, fui armando ese puzzle. Y a Una medida que vida fui vivida y avanzando, una ejerción y una profesión ejercida. yo era profesión ejercida, claro, mientras iba ejerciendo, de repente me surgía, no, sobre esto voy a escribir, sobre esto voy a escribir. Y se va adquiriendo un método, porque elaborar un diccionario no es fácil. ¿Cuál fue el método? O en un determinado momento decir, no, vamos a escribir de todas las áreas del derecho, no importa el tiempo que lleve. Vamos, por ejemplo, a delito por delito, todos. Derecho civil, contrato por contrato, todos. Conceptos de derecho de procedimiento, tratar de abarcar todo. Tratar de explicar cosas que de repente uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con el derecho? No, la ley le da un significado diferente al que puede ser el significado usual. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El otro día, cuando recién sale de la imprenta, ¿no? ¿Cuál es la última palabra? Me preguntaron. Yo no me acordaba cuál era la última palabra del diccionario, porque ese fue otro tema de corrección, no armarlo por palabra, porque al principio no, yo no lo armé por palabra en mi método de trabajo, no fue por área de trabajo, derecho administrativo, penal, civil, procesal, derecho de familia, sucesiones, contratos. La última palabra es yacimiento, por ejemplo. Claro, porque el derecho le da yacimiento, todo lo que es de derecho minero. ¿Cuál es la primera palabra, por ejemplo? A la orden. El concepto a la orden, que habrán visto en el comercio, la gente trabaja en los bancos, a la orden. Mucha gente, por ejemplo, no sabe cuál es el régimen de un cheque, de una letra de cambio, cómo se hace un depósito, cómo funciona el dinero electrónico, las tarjetas de crédito, todos esos conceptos, uno ve el índice y se fueron incorporando. Y fueron pasando los años y cada vez se fue más que perfeccionando el método. A veces uno se complica solo, ¿no? Porque me parecía muy importante armar un vínculo entre los conceptos y las palabras. Entonces al final, ustedes van a ver al final de cada palabra, figura ver tal, 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 que son otras entradas en el diccionario relacionadas. O sea, no es un libro relacionado con la que estaba leyendo.
no es un libro que tú puedas decir, bueno, voy a leer el Diccionario Jurídico Popular. En estos días que salió a la venta, salió al público, me doy cuenta de que mucha gente que lo toma como un libro de interés, como miras, y vas pasando de una palabra a otra, una especie de juego, ¿no? Y se engancha, se va enganchando. Me encantó. En un momento hubo una persona que me dijo, ¿sabes a qué me hace acordar? A los libros de Cortázar, porque en realidad no son libros para leer de corrido, sino está bueno para ir jugando. Modelo para Digo, armar. nunca se me ocurrió pensar en eso en relación con el diccionario, pero claro, una vez que se independiza de las áreas y se ordena por palabra, claro, son miles de entradas que tiene, y si cada palabra te puede ir llevando a otras, es interesante para el lector o para la persona que esté interesada en engancharse. Tiene Entonces, el mucho que ver con objetivo, cómo nos enganchamos hace años con un diccionario, ¿no? Donde una ¿cómo palabra nos iba llevando engancha? a la otra. Exactamente, Y cómo nos justamente, enganchamos con un diccionario, exactamente. Y también para rescatar el diccionario, ¿no? Porque uno se acostumbra a googlear, el googleo, ¿no? Yo creo que el formato papel, el tener una biblioteca en cada casa, el tenerlo siempre a mano y siempre permanente, además, eh, está perfecto, tratamos de centrarlo exclusivamente en el derecho uruguayo, ¿verdad? Pero además en muchas entradas, palabras, conceptos, damos nuestra opinión sobre eso, no es una descripción. ¿Y qué es lo que la persona le sugerimos hacer, por ejemplo? Desde en casos causales de divorcio, abogado, por ejemplo. La palabra honorarios no es, los honorarios son tal cosa. El abogado es del profesional tal. El escribano, no, no, no. ¿Cómo relacionarse? ¿Cuáles son las precauciones que se tienen que tomar en un negocio jurídico, en una relación jurídica, ¿verdad? Frente a un contrato. ¿Qué hay que hacer cuando se recibe un cedulón? ¿Verdad? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, en un momento decimos, cuando una persona le están leyendo un contrato o una escritura, que muchas veces una familia lo hace una sola vez en la vida, compra su casa, ¿verdad? Compra su auto, y muchas veces el escribano le lee, ¿verdad? Y muchas palabras no las entiende, porque son palabras muchas veces con rigor técnico. Entonces es importante que por ejemplo, sugerirle a la persona, bueno, frente a una escritura, ¿qué es una escritura? Pero ¿qué tiene que hacer allí? Yo le digo a veces que hacer parar a la persona que está leyendo las veces que sea, pero que me lo expliquen, me lo traduzca. O sea, hay que tener cuidado con firmar sin... Pasa mucho en los bancos, en negocios, en las entonces, tratamos de ubicar, ir aportando entradas o conceptos de todas las ramas del derecho, aplicando también en muchos casos la experiencia. De lo que nos ha ocurrido, hay muchos casos. Incluso yo, cuando lo terminé de escribir y lo estaba corrigiendo, hay muchas vinculadas a delitos y vinculados a casos, incluso casos de derechos humanos, la entrada a terrorismo de Estado. A veces uno pone ejemplos que son casos en los que uno participó y de ahí saca una enseñanza para poder tratar de explicarle a cualquier persona o a un estudiante de derecho, porque no descarto que este material pueda ser consultado por estudiantes o por profesores. De hecho, el libro fue prologado por el doctor Carlos de Cores Helguera, de grado 5, distinguido profesor de Derecho Civil, tanto en la Universidad de la República de Uddelar como en la Universidad Católica. Y él me decía, durante décadas estuve pensando lo mismo que vos. Y me das la oportunidad de escribir un artículo técnico sobre el problema, el prólogo encarado desde el principio de la ignorancia de la ley, no sirve de excusa. claro. Y Sí, justamente iba a confirma decir eso, que él lo deja plasmado eso en el prólogo. lo deja plasmado en el prólogo como una forma de decir, bueno, para el antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa, lo Ujú, dice magistralmente, ¿no? ujú. Es decir, como que en aquella época la ley que era la palabra del rey, ¿no es cierto? Cuando se democratiza de alguna manera la sociedad y la convivencia después de la Revolución Francesa, es un principio que se instala, ¿no? La ley tiene que ser Bueno, conocida. yo no quería cortarte anteriormente, pero justamente pensaba eso, en la época de la Ilustración, por ejemplo, y cuando
la escritura empieza a socializar los conceptos, después llega el tema de la imprenta, justamente, que es lo que hace que otras personas, otros grupos de la sociedad puedan acceder al conocimiento. Y esto tiene mucho de eso, ¿no? Y además parece una obra única. Yo no sé, seguramente es posible que a nivel mundial, en otros países, pueda existir algo similar de pronto, pero se me hace una obra única realmente esta. Ya me lo han dicho algunos colegas y algunos escritores de que no hay, nunca se publicó, nunca se editó, nunca se escribió un diccionario jurídico popular, o sea, en términos, no en términos populares, digo, para la difusión de conceptos, escrito en un lenguaje no académico. Eh, la finalidad de esto es hacer un aporte a la difusión del derecho. Es eso. Uno después de 40 años de ejercicio en la profesión, a veces llega un momento como que hay que... Son esos momentos muy personales también, ¿no? O sea, de decir, bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir haciendo un balance de esa vida vivida, de esa vida profesional vivida, y siempre estuvo este tema de algún día poder terminar el diccionario jurídico popular. Y la pandemia, aunque parezca mentira, con todas las complicaciones que trajo a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal de cada uno de todos nosotros, ¿no? Eh, me generó un espacio de tiempo como para poder centrarme en ese envión final. Pero como anécdota les puedo contar que se aprueba la LUC en la pandemia, ¿se acuerdan? Y eso había muchos conceptos que hubo que dejarlos en un frasco esperando cuál era el resultado del referéndum. Porque no quiero mezclar, pero quiero decir que cambió muchos conceptos. Por poner un ejemplo, legítima defensa ya estaba escrito de hace unos cuantos años. Y cuando Claro, sale y lo cambia, digo, no, vamos a esperar el resultado del referéndum porque cambió el régimen. Y bueno, y ahí se hacen también recomendaciones y también se claro. hace una O sea que valoración de ahí la norma. había, por ejemplo, que complementar, decir, bueno, Habría ¿qué que pasaba y complementar y qué había, pasa y había hoy? que, y claro, y yo no realizo valoraciones personales. Determinadas cosas que son un disparate, estén en el derecho, uno lo dice, lo decimos en el diccionario, ¿verdad? Eh, la aspiración fue esa, el trabajo fue tratar de, como decíamos al principio, eh, el derecho debería aprenderse y aprenderse, apoderarse del derecho. Porque hablábamos al principio, cuando conversábamos recién, ¿no? Del lenguaje del arquitecto, del albañil, del ingeniero, del médico, ¿verdad? Bien, pero acá estamos hablando de la regla de conducta. Si a mí me la explica en otro idioma, hablando en términos futbolísticos, si vamos a jugar al fútbol, tenemos que conocer las reglas. O por lo menos tener una idea. No solo la intuición, que muchas veces los periodistas deportivos la tienen y que me perdonen por los palos, ¿no? La intuición, eso podría ser Orsi, pero en realidad habría que ir al reglamento, porque muchas veces se dice así, ¿no? Dice, no, no, la regla del fútbol son las reglas. Todo el mundo, vos podés intuir, esto está bien, esto está mal, bueno, bien. Pero acá estamos hablando de la regla de vida, Ujú. de vida. Claro, porque en esto de la norma está el derecho, está la obligación y están los límites. Exacto, exacto. Fíjate que el derecho es lo que, Álvaro, es así como lo estás conceptualizado. Fíjate que el derecho te dice lo que podés hacer, lo que no podés hacer, pero también te dice lo que debes hacer, lo que debes hacer. O sea, cuando tú hablaste de obligación, me vino eso enseguida, ¿no? O sea, el derecho te dice, ¿qué debes hacer? Tal cosa. Frente a tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Frente a otras, no puedo hacer tal otra. O sea, no, me dice lo que no puedo hacer, lo que debo hacer y el margen de libertad. Y cómo se deben regular determinados espacios en materia de lo que se llama la autonomía de la voluntad, la libertad. Claro. Eh, Y un eh, poco aquello tan manido de que mi derecho termina donde empieza el del otro, ¿no? bueno, es que es un campo inabarcable si te entras a pensar, entras a degradarlo, es así. Ingresamos también en los temas de derechos humanos, en derecho administrativo, en derecho público.
O sea, porque creo que hay conceptos en el tema de los migrantes. O sea, desde el tema de animales, de regulación de animales feroz, por ejemplo, me di cuenta que la regulación en materia de tenencia de animales, por ejemplo, estoy hablando hace como 2 o 3 años que escribí esa parte, eh, la gente no lo conoce a fondo, no lo conozco. Podés conocer, tener una, es lo que yo digo, tenés una intuición que determinada cosa, pero hay un montón de reglas que es bueno que la gente las conozca. Entonces, bueno, el que tenga interés la puede conocer. Yo creo de que ojalá que esto sea un puntapié, o sea, que sea algo que pueda servir para internalizar a nivel de la sociedad. Y no hablo de la sociedad, hablo no solo del Estado, de la sociedad, de todos, la necesidad de difundir el derecho, aprender el derecho, enseñar el derecho, pero no dejarlo reservado para el mundo académico, Claro, que no no sea dejarlo reservado, privativo de los abogados, digamos. que no sea privativo de lo que de los jurises que vayan a estudiar abogacía, por ejemplo. Ujú. Que sea, yo pienso que conceptos de derecho, en cuestiones prácticas, porque estoy hablando de las normas de convivencia prácticas. Eh, Fíjate, pensé, ahora se me está ocurriendo, por ejemplo, todo lo que es el régimen del derecho comercial. ¿Cuántas veces habrán escuchado los televidentes, los oyentes, la palabra vale, la palabra conforme? Los distintos tipos de cheque, cheque cruzado, no, no lo cruce, ah, no, mire que lo tiene que endosar atrás, eh, ¿no? Son normas prácticas que están Sí, previstas en determinadas leyes. claro, pero el Y, desconocimiento hace que el lenguaje sea excluyente. exacto, exacto. En materia de microempresas, por ejemplo, muchas veces se arman empresas del punto de vista formal, legal, ¿verdad? Y se maneja como si no existe esa empresa. Se maneja a nivel familiar o se maneja. Y hay un montón de normas que la persona está incumpliendo, por ejemplo, y no las conoce. En materia de sucesiones, de derecho de familia, en materia de contratos, un contrato, fíjate, es un acuerdo de voluntades. Hay contratos que están previstos en el Código Civil, otros contratos no. ¿Cómo se regula? Entonces, yo creo que como debería no restringirse a lo que antes era el bachillerato, cuando se optaba por las carreras vinculadas a las letras, ¿no? O sea, y fíjate que ya estamos hablando, pueden sacar las edades, pero fíjate de que estamos hablando, me acuerdo que en algunas carreras el derecho se le llamaba derecho usual y se daba por allá por lo que hoy es quinto, sexto, y era una materia de un año, creo que para médicos y demás, para los que estaban terminando su bachillerato. Claro, Pero en las demás orientaciones, el derecho práctico, ¿no? El derecho. No se enseñaba. En el liceo menos, en la escuela, por supuesto, conceptos generales. Pero a mí me parece como que deberíamos reenfocar. Si realmente queremos mantener esos ideales de espacios de libertad y de ser libres viviendo en sociedad, pero haciendo nosotros mismos lo que hacemos la norma de convivencia. Porque, ojo, el problema es ver eso como un mundo ajeno. Se supone que esas normas, esas reglas que nos regulan, las hacemos nosotros. Se supone no, las hacemos nosotros, a través de los mecanismos que nosotros nos dimos, generando un Estado, generando una constitución, generando un proceso de sanción de leyes, generando una democracia republicana. Todo está regulado por el derecho en ese sentido. Sin embargo, lo vemos como algo, otros son los que hacen las leyes, otros son los que utilizan ese lenguaje, y la gente común en relación con eso tiene que obedecer. Vamos a aprender eso, vamos a claro. conocerlo eso. Ujú. De eso se trata la obra. Está muy, muy, muy interesante, realmente más que recomendable. Me surge decir felicitaciones y gracias, porque realmente No, va a ser una obra que va a perdurar en el tiempo. ojalá. Seguramente con los años habrá que hacerle modificaciones, ¿no? Como edición corregida y aumentada, ya la estoy Edición corregida aumentada visualizando. o elección, sería bueno en algunas entradas, elección disminuida, o sea, hay algunas entradas que dice, esto estuvo vigente hasta tal fecha.
Ujú, O sea, este era el régimen que, bueno, ahora ya no está más vigente, ¿verdad? claro. Ujú. Pero ojalá que, les digo, es un aporte desde siempre me sentí en la obligación de hacer. Considero que amo profundamente el ejercicio de la abogacía, creo, lo consigo como un aporte al bien común y esto va en esa línea, un aporte a la sociedad. Debes estar súper orgulloso, ¿no? Estoy satisfecho, muy satisfecho de haber podido, de haberlo podido hacer, Ujú. de haberlo podido hacer. E incluso yo le digo a muchos lectores, si ustedes ven que fue muy difícil la corrección del libro, la corrección del punto de vista técnico para que quede una edición lo más profesional posible. Ujú. Pero a Tuve su que vez es fundar, amena. claro, y ese tipo de corrección, fundamos una editorial para hacerlo, o sea, no para la corrección, para el libro, ¿no? Seguro. Para poder editarlo, pero para mantener nosotros en lo personal, poder de alguna manera tener el control de la edición, del libro, y eso es lo que me da una gran satisfacción, de poder decir, bueno, se pudo hacer, está disponible, ojalá que tenga muchas reediciones, reimpresiones, disminuciones, este, y, y que luego se siga actualizando, pero que se haga carne la idea de, de difundir y aprender el derecho. Entonces, ¿qué está disponible en las librerías? Este Está disponible en las diccionario librerías. jurídico popular. El Diccionario Jurídico Popular lo está distribuyendo Guzzi como distribuidor para todo el país. Y ya les digo, mis teléfonos son públicos, el que lo quiera autografiado también con muchísimo gusto, será un placer. Felicitaciones, éxitos. Muchas gracias, muchas gracias.